Algunos de ustedes se acuerdan, no todos, pero así como que la generación del 68. Hay una canción que se llama el listón amarillo sobre el viejo roble. ¿Se acuerdan? Bueno, es la historia de un muchacho que cometió una fechoría y la cárcel. Y este muchacho, gracias. Y este muchacho pasó el tiempo que tenía que pasar para pagar esa culpa y pasaron los años, se hizo de un muchacho, se hizo a un hombre grande y cuando salió le escribió a su familia una carta y le manda a decir todo lo que está pasando, está ya en libertad y pues tiene que salir de aquel lugar donde estaba la prisión. Iba a tomar el tren, iba a irse a otro estado, pero pasaba por la casa de su familia. Y les dice, ahí en esa carta le dice, bueno, pues voy a pasar por ahí. A mí me gustaría llegar con mi familia. Dice, pero no sé si mi familia quiera recibirme. Entonces yo les pediría que si bien les parece, si quieren que yo me quede, entonces pongan un listón amarillo en el viejo roble. Pero si no quieren que me quede, entonces no pongan nada. Ya voy a pasar por el tren y cuando vea ahí por las vías voy a pasar por el viejo roble y si no veo ningún listón, pues le sigo derecho, ¿sí? Y no me detengo ahí en el pueblo. Y así pasó. Entonces cuando pasa por el pueblo, voltea a ver el viejo roble y el viejo roble estaba lleno de listones. Amén. Ahorita vamos a ver esta historia. Padre amado, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque hasta el día de hoy nunca nos ha fallado, Señor, esta escritura, ni una tilde ha cambiado, ha variado nada de lo que nos has prometido, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por la justicia que nos has hecho, Señor, y cómo ha cambiado, Señor, nuestra manera de ver las cosas, de concebir la vida ahora en esta nueva forma, Padre, desde que te hemos conocido. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sucedió que cuando él pasó por el pueblo, ve el viejo roble lleno de listones amarillos. Todo el viejo roble estaba lleno de listones. Era rara la rama que no tenía un listón amarillo. Pero la historia no es muy feliz, especialmente cuando se correlaciona con la vida del cristiano. El cristiano pasa de muerte a vida, pasa de esclavitud a la libertad. El problema es que como cristianos nosotros somos libres del pecado, somos libres de la culpa. Tenemos libertad, pero como esta persona había sido libre, pero todavía tenía la culpa. Todavía vivía en culpa, vivía en la pena, vivía en dolor, pero era libre. Y eso sucede algo muy parecido con nosotros. El Señor nos hace libres, pero vivimos con culpa. Sí, te ha pasado, me ha pasado a mí, que el Señor nos ha hecho libres, pero siempre vivimos con culpa. ¿Te pasa? ¿Sí? 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 Es un problema que tiene la iglesia. La iglesia es libre, pero vive con culpa. Así como esta persona ya era libre, había pagado lo que él tenía que pagar con tiempo de su vida. Él pagó
pero todavía tenía culpa. No se sentía digno de llegar con su familia y de estar con su familia. Había culpa en él. De esto trata esta historia en esta mañana, porque el Señor nos ha hecho justicia. Nosotros en cierta manera hemos sido hechos justos. Se ha quitado la culpa, se ha quitado la condena, pero todavía venimos arrastrando ese costal, ese saco que nos hace pesada nuestra vida, que se llama culpa. Y me gustaría que podamos ver algunas. ¿No le faltarán pilas? No, ¿verdad? Bueno, tengo buena voz, ahorita empiezo a gritar. Con una cita ahí en el libro de Romanos capítulo 1. Dice, este libro le llaman el ombligo de la Escritura, es un libro donde habla mucho acerca de la legalidad de la palabra, habla acerca de la legalidad, acerca del juicio que teníamos nosotros, acerca de la en ese juicio, acerca de lo que éramos y ahora de lo que somos. Este libro habla de justicia, esta escritura en el Nuevo Testamento habla 93 veces acerca de justicia. En todas las cartas de Pablo menciona 57 veces la palabra justicia, pero en Romanos, nada más en el libro de Romanos habla 33 veces de la palabra justicia. Entonces, una tercera parte de todo el contenido de la justicia de Dios está escrito aquí en este libro. Por eso este libro para mí es más que hermoso, tiene que ver algo con la legalidad de lo que nosotros somos. Porque aquí ya no importa lo que tú hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer, lo que tengas como meta o propósito, sino lo que realmente tú eres. Este libro habla de lo que tú eres, de lo que yo soy. Y eso es la legalidad ahora que podemos nosotros concebir de parte de Dios para nuestra vida. Y aquí dice, hay una escritura muy importante que dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Está hablando de todos los gentiles, porque en el Evangelio de lo que estamos hablando, de lo que es Cristo, constituye Cristo el Evangelio, la buena nueva, la salvación, el remedio de Dios para el mundo. Dice, la justicia de Dios, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso está escrito que el justo, la única manera como puede vivir es por fe. Nada tiene que ver la lógica, el entendimiento, el razonamiento. Es hecho a un lado cualquier adoctrinamiento que nosotros traigamos de nuestra vida, independientemente de la religión que hayamos profesado. Viene a la justicia de Dios en medio del Evangelio a manifestarse por un solo hecho, si tú crees. Y si la autoridad tuya es este libro, la Biblia, si es tu autoridad única, entonces nosotros estaríamos cometiendo un grave error si no creemos a todo lo que dice. Porque tienes que creer a todo. Es decir, consideramos autoridad, ni una tilde se vuela, ni una tilde se pasa acerca de la voluntad de Dios en este libro. Y si este libro es nuestra autoridad, tenemos que creer todo. Como con la ley se tenía que cumplir todo, en la Escritura tenemos que creer todo. Y todo es todo. Amén. Entonces dice que como está escrito, mas el justo vivirá por fe. No hay otra manera como nosotros podamos vivir.
Nada tiene que ver el entendimiento, el intelecto que tú hayas alcanzado a través de los años, a través de tu profesión, a través de las cosas donde hayas ejercitado tu cerebro, que a partir de que llegaste a tal estudio, pues tu IQ creció hasta 135, hasta 160. Nada tiene que ver esto con la justicia de Dios, porque todas las cosas en la vida y en la piedad se han de creer por fe y para fe. Por eso la Escritura dice, si me acompañas aquí al capítulo 8, dice, ahora pues en el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, nosotros entendemos acerca de lo que somos, el pecado que tenemos, pero la palabra nos dice otra cosa, nos dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, no tienes que cargar con ninguna pena, con ninguna condenación, porque el Señor te hizo libre y ahorita vamos a ver por qué nos hizo libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Es decir, ha sido quitada nuestra culpa, ha sido quitado nuestro pecado. El pecado que nosotros traíamos ha sido borrado. Dice la palabra que el Señor lo tomó en sus manos, lo echó en la más profunda de la mar, en lo más profundo de la mar, dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Jamás. Si llevas culpa, es por ignorancia. Si crees que tienes algo que debes, es porque no conoces las Escrituras. Si crees que hay todavía pena y dolor en tu vida por lo que entonces aún no has conocido a Dios. Pero Dios quitó toda culpa, toda condenación. Dice que Él quitó todo pecado. No dejó ni un solo gramo de pecado en nuestra vida. Eso dice el Señor, no lo digo yo. Hay algunas escrituras hermosas aquí que a mí me han gustado mucho, pero dice, si me acompañas al verso 3, capítulo 3, verso 21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjate bien lo que dice, ahora aparte de la ley viene la justicia. Bueno, que la ley no es parte de la justicia, dice no, como yo la concibo no, como tú la concibes menos. Porque la justicia de Dios tiene que ver con otro aspecto fundamental que vamos a ver y vamos a tocar, que es muy importante. Las leyes fueron hechas para defender los derechos de los hombres, los derechos de los individuos. Entonces están establecidas leyes que nos controlan, que nos rigen, y de ahí emana la justicia. A través de estas leyes se nos hace justicia. Entonces es necesario saber cuál es el origen de la justicia, que tiene que ver con la igualdad en los derechos, que tiene que ver con los derechos creados de cada individuo en diferentes áreas de su vida. Hay derechos y por eso fueron establecidas las leyes. ¿Qué cosas? Cuando usted está acostado ahí con su esposo, con su esposa, tienen la cobijita, y si usted le jale un poquito más a la cobija, pues empieza a descubrir a la pareja, ¿verdad? O si le jala para el otro lado. Es decir, la justicia tiene que ver con un dato muy importante, que es igualdad. Igualdad en los derechos. Donde yo no rebaso ninguna parte de mi vecino, de la persona con la que convivo, con la que ha vivido confiadamente conmigo. Ha confiado en mí, entonces estoy invadiendo sus derechos. Para eso fue establecida la justicia. Pero Dios no la concibe así. Así la concebimos según la lógica, el razonamiento o lo que hemos aprendido, como está establecido en las constituciones. Por eso es considerada la justicia como una mujer con los ojos vendados.
una balanza donde debe estar igual de los dos lados, con una espada para hacer la justicia. Así la consideramos nosotros. Pero Dios no la ve así. Dios la considera de otra manera completamente diferente. Isaías 55 dice: mis caminos no son tus caminos, tus pensamientos no son parecidos a los míos. No tiene nada que ver. Tienes que aprender a concebir mi visión de acuerdo a mi óptica, no de acuerdo a la tuya. ¿Sí? Entonces empieza el Señor a hacer cosas tremendas e importantes. Dice en el verso 18 de Romanos 1: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. ¿Quién detiene con injusticia la verdad? ¿Quién cree que sea la persona que detiene con injusticia la verdad? ¿Quién cree? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? El que detiene con injusticia la verdad es el que la enseña. Entonces, el Señor condena toda esa impiedad. Por eso nosotros tenemos, esta palabra es nuestra autoridad, porque esta palabra no necesita ninguna ayuda de nosotros. Todo lo que está aquí escrito por sí mismo se predica y se defiende. Entonces, si no es esta escritura nuestra autoridad, estamos completamente equivocados. Vamos a fallar, nuestro pie va a tropezar. No hemos entendido nada de la Biblia, porque la equidad y la igualdad de aquí no caben en la palabra. No puedes tú ir delante del Señor y demandar justicia. Oye, es que me corrieron, Señor, hazme justicia. No, porque hay justicia para el empleado y para el empleador también hay justicia. Entonces nosotros tenemos que reconocer que hay algo aquí que dentro de la justicia nos era contrario, y lo que nos era contrario a nosotros era nuestro pecado. Entonces necesitábamos de un juez que nos ayudara, porque el pago de nuestro pecado era la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces la justicia me es contraria. Yo necesito algo más que la justicia para poder quitar mi culpa, pero no puedo porque la ley me es contraria. Entonces dice el Señor que tuvo que venir a agarrar ese decreto, esa justicia que nos era contraria, la tomó y fue y la clavó ahí en la cruz. Ahí la clavó en la cruz, porque no nos servía, no nos ayudaba. Permanentemente íbamos a tener culpa, siempre íbamos a tener culpa, porque la ley nos es contraria. Entonces yo en mi razonamiento humano yo decía, pues es que necesito conseguir un juez bueno, un juez que me ayude. ¿Necesitamos un juez bueno? ¿Necesitamos un juez bueno? Pregunto, ¿sí o no? Alguien que diga no. Alguien que diga sí. Bueno, es que si existieran los jueces buenos, ayudarían a uno y afectarían al otro. ¿Sí? Porque siempre la sábana se va a mover para un lado o para otro, pero no se puede alargar completamente. Los jueces tienen que ser jueces justos. Y el pecado tuyo y el pecado mío tenía que ser pagado y expiado por un sacrificio. Es decir, la paga del pecado es muerte. Yo tenía que morir, pero yo no morí. Vino el justo a morir por mí. Vino Él a morir por mí porque yo era el que merecía la muerte, pero el Señor dijo, no, yo no soy bueno en ese sentido. La justicia es justicia. Y yo soy un juez justo. Entonces alguien tiene que morir por el pecado de René.
Entonces Él envió a Jesucristo y ahí Él fue y pagó por nosotros. ¿Sí? Este muchacho de la canción, él fue y pagó toda su culpa. Pasó los años que tenía que pasar en prisión, pero cuando se salió de la prisión se sentía todavía culpable. ¿Qué cosas? Era libre. Él había dado una gran parte de su vida expiando su culpa, y cuando por fin termina de pagar esa culpa se sentía culpable. No se sentía digno de llegar a su casa. Pero él no conocía una parte muy importante y fundamental de la familia. Cuando él pasó por ahí, todas las ramas estaban llenas de listones amarillos. No cabía otro listón más. No cabía otro listón más. Dice aquí en el capítulo 4. Seguimos en Romanos. Nos vamos a cambiar ahorita, pero seguimos aquí. Dice en el capítulo 4, dice desde verso 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, si yo trato de portarme bien para agradar a Dios, si yo trato de hacer las cosas buenas para que Dios me tenga paciencia, entonces todas las cosas buenas que yo hago, dice, me son contadas como deuda. Señor, me porté bien todo este día y toda esta semana. Señor, ¿qué me vas a dar? Pues tienes ganado algo, pero es una deuda, se te va a pagar. Pero eso no es gracia. Pero dice que al que no obra, dice que le es contado como gracia. Es un don inmerecido porque no hiciste nada para ganar aquello. Entonces nosotros pensamos que la justificación es algo de nuestra parte, pero no podemos hacer nada para ser justificados. La justificación viene por Jesucristo. No podemos hacer nada que nos ayude a poder pagar una pena, a poder pagar un pecado, una deuda. No podemos hacer nada. Se llama gracia. Es un don inmerecido. Entonces se supone que no debemos de llevar ninguna culpa a pesar de que hayamos sido pecadores. Dice la palabra que no. Pero nosotros ahora somos las personas más miserables sobre la tierra, porque antes pecábamos a gusto y no nos sentíamos mal. Ahora somos libres, pero sentimos la pena del pecado, la condenación, o sentimos el dolor de no ser lo que quisiéramos ser. Bueno, Pablo lo sintió. En el capítulo 7, 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Porque lo que quiero hacer no lo hago, termino haciendo el mal que no quiero. Queriendo hacer el bien, me doy cuenta de que no puedo. Quiero hacerlo. Y tenía la culpa, pero Pablo entendió perfectamente bien que no hay ninguna culpa en todos los que hemos sido redimidos por Cristo. No es algo que tenga que entrar en tu lógica y en tu razonamiento, es algo que tienes que creer por fe. Tienes que creerlo, porque si no lo crees vas a llevar la condenación toda la vida. Y llevar condenación en una vida cristiana es una vida miserable. Somos los más dignos de conmiseración. Tú preguntas a los que andan afuera, cuando le andan regando, que si les puede, les duele. Van a decir, ¿qué cosa? ¿A poco es malo? Entonces, nosotros necesitamos identificarnos con la justicia de Dios. Necesitamos reconocer que hay algo más en esta justicia de Dios. No tenemos que hacer las cosas para que nos deba el Señor. Nosotros no hacemos las cosas para recibir recompensa de Dios. La gracia de Dios es más grande que nuestras obras. La gracia de Dios es más inteligente que nuestra piedad. Entonces, no tenemos que empezar a trabajar en esas cosas, debemos de cambiar ya. Dice en Hebreos capítulo 6 algo muy importante. Si me acompañan ahí en Hebreos 6.
Perdón, Hebreos 5. Dice acerca de esto, el verso 11. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, tenemos muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que estudiar, hay muchas cosas que decirles. El Señor tiene más cosas que decirnos que nosotros la imaginación, por muy grande que la tengamos, para pensar que Él nos va a decir algo. Él tiene muchas cosas que decir, pero tiene un problema. La Biblia ha sido limitada. La Biblia tiene limitaciones. Todas las limitaciones están establecidas en nuestro idioma, nuestro lenguaje. Dios quiere decirnos las cosas para que las entendamos, pero nuestro diccionario no nos alcanza para entenderlas. Tenemos 7,000 palabras, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Porque el pueblo no entendía. Llegó la gracia del Señor a su amada gente. Primero llega Abraham. Y dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Creyó. Es decir, el padre de la fe tuvo que creer. El padre de la fe tuvo que creer dos cosas muy importantes. La primera, tiene un hijo a los 100 años. Y le dice el Señor, entrégamelo. Y Abraham dice, pues si Él dice que se lo entregue, se lo entrego. Había una promesa de Dios y esta promesa pues yo creo que se va a cumplir porque Dios es Dios. Y si me la dio a los 100 años, algo debe de pasar. Entonces va y le dice Génesis 22 le dice a los siervos, espérenme aquí porque mi hijo y yo vamos a ir al monte, allá al cerro, vamos a adorar y vamos a regresar. Eso era fe. Entonces dijo, aquí espérense porque ahorita venimos mi hijo y yo. Vamos allá arriba, vamos a adorar y regresamos. Y así pasó. Y otra de las cosas que sucedió antes de esto es que el Señor le dice, en un tiempo vas a tener un hijo. Y la esposa se equivocó pensando que no era con él, que era con su sierva. Entonces tuvo Ismael y ahí vienen muchas cosas cuando no obedecemos, cuando no le creemos a Dios, porque pensamos que la lógica tiene que ser parte de nuestra vida. Dios no es lógico. Entonces, si queremos que la lógica sea parte de nuestra vida, vamos a andar en los caminos de Dios. Es ilógica toda la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué creen? Cuando tenía 99 años tuvo que hacer algo. Se tuvo que acercar a su esposa y creer que iba a poder embarazarla y que su esposa, como ya no podía tener hijos, iba a tener un hijo. Es decir, la fe moviéndose por medio de las obras. Primero fue la fe y después fueron las obras. No viene antes las obras y después la fe. Es un error en el cual vivimos los cristianos. Empezamos a trabajar y empezamos a hacer y decimos, va a empezar a crecer mi fe. No. Es primero la fe y luego vienen las obras. Entonces él embaraza a su esposa cuando tenía 99 años. ¿Qué cosas? Y después, como el pueblo de Israel estaba completamente pervertido, adoraba a otros dioses, a Moloc, a Sera, a Balaam. Entonces el Señor tuvo que poner leyes. Entonces empezamos por la gracia y terminamos en la ley. Llega Jesucristo y dice, vamos a retomar el curso de la historia. Entramos otra vez en la gracia, otra vez a la gracia. Pero la iglesia se resiste porque ya conoció la ley. Es bien difícil hacer una casa cuando hay una construcción vieja. ¿Cómo la tengo que adaptar? ¿Mejor la tumbo? Sí, túmbala. Por eso escribió tan duramente a los hebreos el escritor, porque tenía que quitarles toda esa estructura religiosa para poder establecer el evangelio sobre ellos. Por eso dice aquí en el capítulo 5 de Hebreos, es muy difícil porque hay muchas cosas para explicar, pero son difíciles de entender porque necesitamos quitar toda la estructura religiosa que traes aquí. Hay mucha estructura religiosa. Has ido a tantas iglesias que ya no te acuerdas lo que aprendiste en cada una de ellas.
¿Has vivido en tantas iglesias? Porque el problema de aquí no es la iglesia, la mejor iglesia, no existe una mejor iglesia. Lo mejor que existe es el desierto. Es el lugar de la iglesia, como dice Oseas capítulo 2, verso 14 y 15. Y el problema es que nosotros hay algo que no nos gusta de una iglesia y nos salimos porque nadie nos va a reclamar. Empezamos a tener errores y problemas de doctrina conductuales, de sometimiento, de autoridad, porque no entendemos lo que debe de suceder en una iglesia. Pensamos que a la iglesia venimos para sentirnos bien y no, a la iglesia venimos para sentirnos mal. ¿Quién dijo que era para sentirnos bien? Por eso cuando leyó Jesucristo Isaías 63, casi lo matan en ese momento. ¿O no? Entonces no es para que te sientas bien. La iglesia no es para que sientas bonito. Ay, es que cantan, ahí sí cantan los coros que me gustan. Ahí sí el pastor predica bien bonito y del amor. No. Tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor. Tenemos que estar atentos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando corta, penetra, corta las coyunturas, penetra hasta los tuétanos, discierne las intenciones y las intenciones del corazón, las revela, y todo lo que tú traías en tu corazón queda al descubierto. Y eso es incomodidad. Es incomodidad. Fíjate bien lo que dice aquí, capítulo 4, Romanos, verso 15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Como yo vivo todavía una parte en la ley y otra parte en la gracia, no he entendido todavía separar estas dos partes. Entonces yo sigo teniendo todavía enojo y molestia porque me siento condenado, siento culpa, siento pena. Entonces yo me sigo resistiendo a dejar completamente esta parte que me es contraria, este decreto que me dice estás mal, y venirme a la gracia donde me dice el Señor, eres libre, no tienes culpa, no tienes pecado, como le dijeron al profeta Jeremías. No hay culpa, no hay pecado en ti. Fíjate lo que dice aquí en el capítulo 3. Dice verso 7, 3:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué es lo que me puede apartar del Señor? El pecado. Y llega con su gracia y me perdona. ¿Sí? ¿Y qué me puede separar del amor de Dios? Decimos, pues el pecado. Pero aquí dice en el verso 15, por donde no hay ley tampoco hay transgresión. No hay ley, no hay transgresión. Por eso, hermano, pero nosotros, si nos agarra, por eso dice el dicho, fíjese bien lo que dice el dicho, Dios nos agarra, ¿qué? Porque si no nos agarra confesados, ¿qué pasa? Seguimos creyendo en ese dicho muy humano. Ay, que el Señor nos agarre confesados, porque si no nos agarra confesados, entonces derechito al infierno. Por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna, nada. Porque donde no hay ley, dice, no hay transgresión. No hay ley, no hay transgresión. Porque a fuerza nosotros queremos poner ley en nuestras vidas. Llegó la gracia. Llegó la gracia de Dios, porque dice, si estoy viviendo por fe y en la gracia, ¿qué es lo único que me puede separar de Dios? Pues el pecado, hermano. El pecado entonces ya no es gracia, ya no vivo en la gracia. No, sí, estás en la gracia. Entonces, ¿qué hace el pecado en mi vida? Antes de que me corten aquí la luz, Romanos capítulo 6. Dice en el 6, el verso 18. Dice el 18, hermano. Y libertados del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. El Señor te libertó del pecado. Ya eres libre.
Ahora eres siervo de la justicia. Has dejado de ser un pecador arrepentido. Ya no eres pecador arrepentido. Ahora eres siervo de la justicia. ¿Te das cuenta? ¿Sí te das cuenta o no te das cuenta? Dime la verdad, porque a lo mejor estoy hablando aquí al aire. Ahora eres siervo de la justicia. Y el verso 22, hermano, dice: ahora que eres libertado del pecado y vuelto siervo de la justicia. El 22, hermano, 22, dice: tienes como fruto un proceso. El proceso se llama santificación. Tienes un proceso de santificación donde Dios va a empezar a quitar toda la podredumbre, el cochambre, la herrumbre, todo aquello que no veías porque estabas en oscuridad. No podías discernir entre lo bueno y lo malo porque no tenías la capacidad. Eso fue lo que le dijo el Señor a Jonás: ¿no tuviste compasión de Nínive, un pueblo que no puede entender la diferencia entre lo bueno y lo malo? Yo tuve compasión de él. Tú tampoco entendías la diferencia entre lo bueno y lo malo, y él tuvo compasión de ti como con Nínive, y te perdonó y te libertó del pecado completamente. Entonces dice que tienes como fin la vida eterna. Ahí es donde andamos buscando la vida eterna. Entonces, ¿a cuántos Dios les ha dado vida? No todos han levantado la mano. Bueno, ahorita oramos por ellos. Dice: Dios te dio la vida, pero es vida eterna. ¿Y sabes lo que significa vida eterna? ¿Sabes lo que significa eterno? Para siempre. No acaba, no termina. Y Dios no es mezquino para quitártela. Si tú empiezas a apartarte de Él y tú empiezas a querer hacer tu propia vida, sí, dice el Señor: yo soy fiel, no puedo negarme a mí mismo. Si te dije que iba a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, lo voy a hacer. Voy a cumplir mi palabra, porque no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para desmentir. Yo lo que prometí lo voy a hacer. No dejo de hacer las cosas que he prometido. Si te dije que te iba a dar vida eterna, es que la vida es eterna. Eso dice la Escritura, y dice vida eterna. Eso es lo que dice, vida eterna. Porque si no, entonces sería vida temporal. Mientras te portes bien, mientras le eches ganas, pues ahí te voy a estar dando. Pero ya te empiezas a portar mal, discúlpame, le voy a jalar el hilito de la vida eterna. Ya deja de ser eterna. ¿Qué falsas promesas nos daría Dios? Pero Dios no es así. Nuestro razonamiento sí. Por eso dice que tenemos que vivir por fe. Y dice en Hebreos capítulo 5 verso 1, diciendo: dejando ya las cosas que pertenecen a la doctrina de Cristo. Dice: vamos a la perfección. Vamos a la perfección. Hebreos 5:1 dice: dejando ya las cosas que pertenecen Hebreos 6, perdón, hermano, perdón. 6:1. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina. O sea, como hemos sido adoctrinados, como hemos estado aprendiendo, dice: solamente reciben esa enseñanza primero a los niños, pero ahora eres un adulto. Ahora ya creciste, ya no, la leche ya no te sirve. Necesitas alimento sólido, necesitas vianda, necesitas carne, necesitas crecer en el alimento. Hay un momento en que ya tienes que fortalecer tus músculos, tus huesos. Ya no eres agua nada más, ahora eres tejido magro. Entonces necesitas otro tipo de enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Llegar a la perfección. ¿Cuál es la perfección? La doctrina no es todo. No es todo. Tienes que llegar a la perfección. La perfección se llama obediencia. La perfección es la obediencia. Tengo que obedecer todo lo que dice en la Biblia, todo. Aunque no lo entienda, mejor. Mejor. Si no lo entiendes, mejor.
Porque si la entiendes tienes dos opciones, pero si no la entiendes no tienes ninguna opción. Entonces lo importante es dejar precisamente esos rudimentos de las primeras enseñanzas que nos fueron muy útiles, pero ya ahora no tienen ningún valor. Para nosotros, si es que hemos madurado, hemos crecido, ahorita ya no tienen valor en nosotros. Han perdido la fuerza en nosotros. Entonces dice Pablo, vamos a lo perfecto. Vamos a lo que ahora es importante para nosotros. Se llama obediencia. Tenemos que aprender a hacer las cosas como si fueran hechas por el Señor. Ahí lo dice en Romanos 4:17, allá atrásito. Dice, como está escrito, te he puesto por padre a muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y cosas que no son como si fuesen, que llama a las cosas que no son como si realmente fuesen, porque es necesario dar la palabra de fe para que las cosas se generen y se produzcan. Primero es necesaria la confesión de fe para que las cosas sucedan. Por eso nosotros confesamos nuestros pecados y creemos en nuestro corazón. Porque una vez que confesamos, se empiezan a dar todas las cosas que están escritas aquí, porque son escritas para que tú las hagas por fe, por obediencia, creyendo que vienen de Dios completamente. Vienen de Dios. Entonces terminamos con esto. Cuando estamos hablando de la justicia, no estamos hablando de la equidad, no estamos hablando de la igualdad. La justicia tiene una parte muy importante que tiene que ver contigo. Dice Oseas capítulo 6, verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Dentro de la justicia que tiene que ver dentro del evangelio, dice el Señor, la parte importante y fundamental de la justicia es la misericordia. A partir de el capítulo 1 verso 16 de Isaías, en Isaías 1:16 dice, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, restituye y haz justicia. A quien no puede hacer su justicia, ni quien tiene la capacidad de recibirla, porque no tiene cómo recibirla. Dice, haz justicia al huérfano, al desamparado. Lo importante de la justicia es como tú la ves de parte de Dios, y eso es hacer misericordia. No hagas clasificación de los pobres. Por eso dice Salmo 41 verso 1, bienaventurado el que se acuerda del pobre. Bienaventurado el que recuerda al pobre en su tiempo y cuando lo ayuda, porque todo el que te pide, el que te demanda, dale. No le preguntes para qué lo quiere, tú dale. No pienses en que no lo necesita, en que está muy grande y fuerte para trabajar y que se viste bien y que es muy rico. Tú dale a todo el que te pide, dice la Escritura, dale. No podemos clasificar a los pobres. La justicia de Dios viene sobre los pobres, los que no pueden hacerse justicia. Tiene que ver con dos cosas, la misericordia y el perdón. Y tú tienes atada a mucha gente porque no la has perdonado. No has hecho misericordia porque tú piensas que no la merece. Porque la justicia, que verdaderamente es como tú la entiendes, sí, no merece tu perdón. Y tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a soltar cadenas, soltar ataduras. Esa es la justicia que Dios te manda a hacer. Porque hay una justicia. Siempre decimos, pero hay un Dios. Sí, pero para los dos, no nada más para ti. Entonces tenemos que entender que es importante ejercer la justicia como parte fundamental de la misericordia y el perdón. Si tú no perdonas, dice Dios, no te puede perdonar. Es imposible que se pueda traslapar el perdón y lo imperdonable. No pueden convivir juntos. Puede. Entonces el Señor nos ha llamado a que podamos hacer esto, entender la justicia. ¿Podemos entender la justicia? Sí. 1 Corintios 2:10 dice,
Y el espíritu que el Señor puso en nosotros no proviene del mundo, proviene de Él. Porque ese espíritu discierne aún lo profundo del corazón de Dios. Ahí está lo profundo de Dios. Podemos entender lo profundo de Dios, claro. Podemos tener acceso a la presencia de Dios, claro. Podemos tener acceso al cielo, claro. Cuando vengas aquí, procura irte al cielo para empezar a alabarle allá y a adorarle allá. No te quedes aquí, vete al cielo. ¿Hay acceso? Claro. El Señor pone el velo. Ya la distancia ya no nos preocupa, ya no nos afecta. Para Dios no hay distancias. El tiempo no existe, el tiempo lo inventamos nosotros. En el universo hay 3 cosas valiosas: la materia, la energía y el espacio. El tiempo lo inventamos. ¿Qué cosas? ¿Verdad? Ahí está escrito en Génesis 1:14. Para separar las cosas, para poder entenderlas, que podamos tener un poquito de entendimiento acerca de esto. Amén. Vamos a orar. Yo te voy a pedir que si tú no conoces al Señor, aunque tengas 15 años viniendo a la iglesia, tú decidas en esta hora empezar a conocerle, tener un encuentro como el que tuvo Pablo allá con el Señor, camino a Damasco, ¿sí? Y que se ha sacudido tu corazón y que le digas: Señor, pues a lo mejor no te conozco como tú quieres que te conozca, pero aquí estoy, Señor. Me habías predestinado y sabías que en esta mañana iba a decir que sí. Aquí estoy, Señor, y te digo que sí. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana, en esta tarde, Señor, estamos poniendo nuestra vida delante de ti. Te confesamos, Señor, que somos pecadores y que hemos decidido, Señor, poner nuestra vida en tus manos. Nos arrepentimos de este pecado que ha cargado con nosotros. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque ya nunca más vamos a cargar con él. Lo ponemos delante de ti para que lo eches en lo profundo de la mar y no tengas de él memoria, pero tampoco nosotros, Señor. Queremos olvidarnos de todo lo que éramos nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuevas. Padre amado, estamos delante de ti, Señor, para tomar ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el dador de vida, Señor, como aquel, Señor, que no quiso ser igual a ti, Padre, pero vino por nosotros, Señor, para darnos vida y vida abundante, vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Quita cualquier vestigio de estructura religiosa que nos estorbe, Padre, pero queremos estar delante de ti, Señor, con un corazón sincero, sin vergüenza de ti, Padre, sin vergüenza, sin pena, por Señor, ninguna pena, ninguna condenación, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que nos llevemos este pensamiento, Señor, acerca de tu justicia, que nos llevemos este pensamiento acerca de tu corazón, acerca de la idea que tienes acerca de nosotros, Padre, para poder meditar y para poder ubicarnos en el lugar que nos corresponde, Padre. Muchas gracias, Padre. También te pedimos, Señor, que traigas la bendición a cada una de las familias que representamos. Te damos muchas gracias por la semilla que nos das para poder sembrar, para poder trabajar, para poder producir, Señor. Gracias por el pan que nos das para comer, nuestras alacenas, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. La corona que has puesto en nosotros a través de ellos, Señor. Gracias. Bendice nuestra familia, Señor. Que nuestra familia reciba de nosotros solamente lo mejor, Padre, no lo peor. Que lleguemos ahí, que anhelen vernos a nosotros, Señor, que quieran vernos, que se alegre el corazón de nuestra familia cuando entremos, Señor. No que seamos como una gotera continua, pasa la lluvia y todavía sigue goteando en la casa. Pasó el problema y todavía seguimos sacándolo años después. Señor, perdónanos, Padre, para que podamos nosotros restaurar la vida como tú quieres que sea restaurada, a tu manera, Señor, a tu manera. En el nombre de Cristo Jesús,
Despídenos en paz, llévanos a nuestra casa. Trae la bendición a cada una de las familias que representamos, en nuestros hogares, en nuestra alacena, en nuestro trabajo, con nuestras familias. Cuida a nuestros pastores, Señor. Bendícelos y protégelos allá donde están, Señor. Trae la bendición a su familia, a sus hijos. Y guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Salude de lejos. Salude con la sana distancia.